Lo has escuchado 1000 veces. El concentrado es mejor. Pero, ¿y si el pasto bien manejado engorda igual o más? Hoy te muestro la respuesta con pruebas reales y te vas a sorprender con los resultados. Hola familia ganadera. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a desmentir uno de los mitos más grandes y costosos de la ganadería. La eterna pregunta: ¿qué engorda más al ganado, el concentrado o el pasto? La respuesta fácil, la que te venden en todos lados, es el concentrado. Y tiene sentido, ¿verdad? Es un alimento diseñado en un laboratorio, lleno de energía, proteína y nutrientes medidos al miligramo. Es la vía rápida, pero ¿es siempre la vía más inteligente o la más rentable? Ahí es donde la historia se pone interesante. Vamos a analizar esto con honestidad, viendo las dos caras de la moneda. Empecemos por el campeón aparente, el concentrado. El concentrado es, en esencia, una bomba de calorías. Una mezcla de granos como maíz o sorgo, fuentes de proteína como la pasta de soya y un paquete de vitaminas y minerales. Su gran ventaja es la consistencia. Cada saco, cada kilo, teóricamente, tiene el mismo valor nutricional. Esto permite hacer cálculos precisos y obtener ganancias de peso rápidas y predecibles, sobre todo en la etapa de finalización o engorde intensivo. Si tienes un corral de engorde, donde el tiempo es oro, y necesitas llevar a un animal de un peso a otro en un plazo fijo, el concentrado es una herramienta poderosísima. No hay discusión. Te permite tener un control casi total sobre la dieta. Pero, y este es un gran pero, este poder tiene un costo. Y no solo hablo del dinero que pagas por cada saco, que sube de precio constantemente y te hace dependiente de proveedores externos. Hablo de costos ocultos. Un exceso de concentrado, especialmente si se administra mal, puede causar estragos en el rumen del bovino. ¿Has oído hablar de la acidosis ruminal? Es cuando el pH del rumen baja peligrosamente por la fermentación tan rápida de los almidones. Esto no solo detiene la ganancia de peso, sino que puede enfermar gravemente al animal, causar laminitis y, en casos severos, la muerte. Es como si una persona comiera solo comida chatarra de alta energía todos los días. Al principio funciona, pero a la larga el sistema colapsa. Además, el concentrado te desconecta del recurso más valioso que tienes en tu finca, la tierra. Te convierte en un comprador de insumos en lugar de un productor de alimento. Y lo peor es que casi nadie lo sabe, pero al depender del concentrado, estás perdiendo la oportunidad de oro que te ofrece la naturaleza. Ahora, hablemos del retador silencioso, el pasto. Cuando la gente piensa en pasto, a menudo imagina un potrero sobrepastoreado, con pasto seco, pisoteado, de baja calidad. Y si comparamos ese pasto con un concentrado de primera, por supuesto que el concentrado gana por goleada. Pero esa, amigo ganadero, es la comparación equivocada. Es como comparar un atleta de élite con una persona sedentaria. El verdadero potencial se desata cuando hablamos de pasto bien manejado, de un sistema de pastoreo rotacional. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa tratar a tu pastura como lo que es, un cultivo que se siembra, se cuida, se cosecha y se deja descansar. La clave está en dos palabras: punto óptimo. Imagina una planta de pasto. Cuando recién rebrota, tiene mucha agua y poca materia seca. Si el animal la come en ese momento, es como si comiera una lechuga muy aguada. Se llena pero no se nutre. Si dejas que el pasto crezca demasiado, se vuelve fibroso, leñoso. La lignina aumenta y la digestibilidad baja drásticamente. El animal come pero no puede aprovechar los nutrientes. Es como si comiera paja seca. Se llena pero no engorda. El punto mágico, el punto óptimo de reposo, está en el medio. Es cuando la planta ha acumulado la mayor cantidad de hojas, que están repletas de energía y proteína de alta calidad, justo antes de empezar a producir el tallo y la flor. En ese momento, un pasto de buena calidad puede tener niveles de proteína cruda del 18, 20 o incluso más del 25%. Sí, has oído bien. Niveles comparables a los de muchos concentrados comerciales. ¿Te ha pasado esto en tu finca? ¿Ver a tus animales en un potrero lleno de pasto, pero sin ganar el peso que esperas? Probablemente no estás cosechando el pasto en su punto óptimo.
La técnica para lograrlo es el pastoreo rotacional o pastoreo bocín. Divides tu terreno en potreros más pequeños y mueves al ganado de uno a otro, permitiendo que cada potrero descanse el tiempo suficiente para recuperarse por completo. No se trata de tener más tierra, sino de manejarla mejor. Pensemos en los números, pero en lenguaje sencillo. 1 kilo de concentrado te cuesta dinero, directamente de tu bolsillo. 1 kilo de pasto de alta calidad cosechado por el animal te cuesta manejo y conocimiento. El sol, el agua de lluvia y la fotosíntesis hacen la mayor parte del trabajo. Es la fábrica de alimento más eficiente y barata del mundo y ya la tienes en tu propiedad. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se compara la ganancia de peso? En un sistema tradicional de pastoreo continua, donde el animal elige qué comer y sobrepastorea las plantas que más le gustan, las ganancias de peso pueden ser bajas, quizás de 300 o 400 gramos por día. Con un buen concentrado, en un sistema de corral, puedes lograr ganancias de 1 kilo, 1 kilo 200 o hasta 1,5 kilos por día. Es impresionante, pero muy costoso. Pero en un sistema de pastoreo rotacional bien diseñado, con pastos de alta calidad en su punto óptimo, las ganancias de peso pueden alcanzar 800 gramos, 900 gramos e incluso superar el kilo por día. Sí, 1 kilo por día solo a base de pasto. Y esto no es una fantasía, es la realidad de miles de ganaderos exitosos en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? El costo de producción. La ganancia de peso con pasto es mucho más rentable. Tu margen de ganancia se dispara. Además, estás mejorando tu suelo con cada rotación, estás creando animales más sanos y resilientes, y estás construyendo un sistema que puede sostenerse a sí mismo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿el concentrado es el enemigo? No, en absoluto. El concentrado es una herramienta muy útil para situaciones específicas. Por ejemplo, 1. Para suplementar en la época seca, cuando la calidad y cantidad del pasto bajan. 2. Para dar un empujón final a los animales antes de la venta, en una fase de terminación corta. 3. Para ayudar a vacas de alta producción o animales jóvenes que tienen requerimientos nutricionales muy elevados. El error común, el que te está costando dinero, es usar el concentrado como una muleta para tapar un mal manejo del pasto. Es como ponerle una llanta nueva a un carro que tiene el motor dañado. Las buenas prácticas ganaderas nos dicen que nuestra base, nuestro pilar fundamental, debe ser el forraje. Producir la mayor cantidad de pasto de la mejor calidad posible. Y luego, solo si es necesario, suplementar estratégicamente con concentrado. No al revés. Para el pequeño productor, dominar el pastoreo rotacional es sin duda el camino hacia la rentabilidad. Para el gran productor, integrar un manejo de pasturas de alta eficiencia puede reducir drásticamente su dependencia de los granos y sus costos operativos. En un momento te explicaré cómo evitar el error más común del pastoreo, pero antes quiero que te preguntes, ¿estoy aprovechando al máximo el oro verde que crece en mi finca? El error fatal que muchos cometen es el tiempo. O dejan a los animales muy poco tiempo en un potrero o los dejan demasiado tiempo. La regla de oro es observar el pasto, no el calendario. Mueve a los animales cuando hayan cosechado el forraje disponible, pero antes de que empiecen a dañar la base de la planta. Y no los regreses a ese potrero hasta que el pasto no se haya recuperado por completo, hasta que no esté de nuevo en su punto óptimo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué engorda más? ¿El concentrado o el pasto? La respuesta honesta y profesional es una estrategia inteligente que combina lo mejor de ambos mundos, pero con el pasto como protagonista. Engorda más un sistema donde el 90% de la nutrición viene de un forraje excelente y un 10% de una suplementación estratégica, que un sistema que depende al 100% de un saco de concentrado. Engorda más el conocimiento que la chequera. Engorda más el buen manejo que la compra de insumos. El concentrado te da velocidad. El pasto bien manejado te da rentabilidad y sostenibilidad. Tú decides qué carrera quieres correr.
Espero que esta información te haya abierto los ojos a nuevas posibilidades, que te motive a ver tus potreros no como un simple corral de espera, sino como el motor productivo de tu negocio. Este conocimiento no sirve de nada si se queda aquí, en esta pantalla. La verdadera magia ocurre cuando lo llevamos al campo y lo convertimos en resultados. Por eso, si este video te aportó valor, si te hizo pensar o te dio una nueva idea para aplicar en tu finca, te pido 3 cosas muy sencillas. Primero, suscríbete a InfoAgrícola GT y activa la campanita, porque cada semana compartimos contenido práctico como este, diseñado para ayudarte a ser un mejor ganadero. Segundo, deja un comentario. Cuéntame tu experiencia. ¿Usas concentrado? ¿Practicas el pastoreo rotacional? ¿Qué desafíos enfrentas? Leer tus comentarios nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Y tercero, comparte este video. Envíalo por WhatsApp a ese amigo, a ese colega, a ese familiar ganadero que necesita escuchar este mensaje. Porque en InfoAgrícola GT no solo hablamos de ganado, construimos una comunidad de ganaderos que miran hacia el futuro. Crezcamos juntos. Hasta la próxima.